Hola, en estas diapositivas haremos un repaso muy resumido de los conceptos fundamentales de la estadística inferencial, tanto de la estimación por intervalos de confianza y de los contrastes de hipótesis. Hablaremos de parámetros de la población, que son los que estamos interesados en estudiar. Habitualmente estos parámetros van a ser o una media, o una varianza, o un porcentaje. Dependiendo del interés y del objetivo, estaremos utilizando técnicas de estimación confidencial o de contraste de hipótesis. Estimación cuando nuestro objetivo es determinar el valor de algún parámetro y podremos hacer lo que llamamos una estimación puntual, es decir, dar un valor, o bien una estimación por intervalo de confianza, dando un intervalo donde se encuentre con una determinada probabilidad el estimador. Contraste de hipótesis, tendremos una idea previa de lo que ocurre y querremos refutarla o no refutarla. En cualquiera de los casos, nosotros estamos extrapolando información de una muestra que hemos obtenido a la población general, por lo que se pueden cometer diferentes tipos de errores. En el caso de la estimación, hablaremos de nivel de confianza, lo llamaremos 1 menos alfa, y habitualmente la más utilizada es la del 0,95. Y en el caso de los contrastes de hipótesis, hablaremos de nivel de significación, que en general veremos que no es superior a 0,05, y potencia del contraste. Como hemos dicho, en la estimación confidencial consiste en encontrar un intervalo AB en el que podamos afirmar que el parámetro de estudio, la media, el porcentaje, la varianza, se encuentra con una determinada probabilidad, habitualmente del 95%, dentro de ese intervalo. Cuando hablamos de contraste de hipótesis, tendremos que disponer de una hipótesis nula, que suele ser la igualdad o la hipótesis de no comprometida, y la hipótesis alternativa H sub 1, que es la contraria de H sub 0. Por ejemplo, si queremos comprobar que las edades de los pacientes son similares en dos grupos de tratamiento, la hipótesis nula sería edad del grupo 1 igual a la edad del grupo 2, y la H sub 1 sería que las edades son diferentes. Hemos dicho que alfa es el nivel de significación, lo hemos llamado, y se fija antes del estudio, mientras que P se obtiene una vez que hemos realizado nuestro experimento, hemos hecho nuestro contraste y representa la significación exacta del contraste. Si P está por debajo del alfa, por ejemplo P 0,02, rechazaremos la hipótesis nula y diremos que hay diferencia entre los parámetros o hay relación entre las variables, mientras que si P está por encima, por ejemplo P igual a 0,60, no rechazaremos H sub 0 y diremos que los resultados no son significativos. ¿Cuáles son las diferencias entre P y alfa? Alfa, nivel de significación, lo establecemos antes del experimento. No es inferior nunca a 0,05 y es la probabilidad máxima que yo me doy para cometer el error de tipo 1. La significación P la obtenemos después del experimento y es la probabilidad exacta de equivocarme en mi estudio si rechazo H sub 0. Hay que compararlo con alfa. Por ejemplo, cuando en una publicación decimos, en nuestro estudio hemos considerado diferencia significativa si la significación ha estado por debajo del 5%. Ahí estamos hablando de alfa o nivel de significación. Cuando ya hemos realizado nuestro experimento, obtenemos P y llegamos a una conclusión y decimos, la edad de los encuestados es diferente en los dos grupos. P menor de 0,021. Ahí estamos dando la P exacta de nuestro contraste de hipótesis. En este caso, al ser 0,021 inferior a 0,05, rechazamos la igualdad de las medias de edad. En este cuadro tenemos un resumen de la relación que hay entre la realidad y nuestra decisión. Aquí tendríamos en esta diagonal lo correcto, la hipótesis nula es cierta y no la rechazo, o es falsa y la rechazo, y en los otros dos cuadros te estarían los errores. El error de tipo 1 me llevaría a decir que el tratamiento de verdad no tiene efecto, sin embargo,
yo he decidido que sí lo tiene. La probabilidad de cometer ese error es lo que llamamos alfa. Y el error de tipo 2 sería lo contrario. El tratamiento tiene efecto, pero nosotros no lo percibimos. Y su probabilidad es beta. Cuando hablamos de potencia, es lo que llamamos 1 menos beta, que es la capacidad del test que estamos aplicando para detectar las diferencias que puedan existir. A continuación, vamos a dar unos cuantos ejemplos de objetivos para situarnos en qué punto estaríamos de estimación de contraste de hipótesis. Por ejemplo, el objetivo 1, que sería determinar las recidivas de un grupo de pacientes. Un objetivo 2, que sería comprobar si el tratamiento nuevo presenta menos recidivas que el anterior. Y un objetivo 3, que sería estudiar el tiempo de estancia en una unidad de un hospital. En el primer caso, determinar las recidivas sería estudiar el porcentaje de recidivas. Estaríamos en un caso de estimación confidencial para una proporción. Comprobar si el tratamiento nuevo presenta menos recidivas. Ahí tengo ya una hipótesis y tengo 2 porcentajes de recidivas. Sería un contraste de hipótesis para 2 proporciones, que sería el test G cuadrado. El tiempo de estancia es una variable cuantitativa, entonces sería estudiar una media. Estaríamos en el caso de estimación confidencial para una media. Vemos 3 objetivos más, que sería, por ejemplo, el 4, comprobar si los tiempos de estancia para una misma patología son similares en 5 hospitales diferentes. Asegurar que el número de hombres y mujeres que participan son similares en los 3 grupos de tratamiento del experimento y comprobar si en la visita basal no hay diferencia en la glucosa. En este primer caso tendríamos una variable cuantitativa, es decir, tendríamos medias en 5 hospitales diferentes. Sería la comparación de 5 medias que nos llevaría a un ANOVA. El objetivo 5, hombres y mujeres, porcentajes en 3 tratamientos. Estaríamos en un caso de contraste de hipótesis para 3 proporciones, que sería la G cuadrado. Y el último objetivo, ese sería visita basal, no hay diferencia entre 2 tratamientos de las 2 medias de glucosa. Sería comparación, contraste de hipótesis para 2 medias, que sería una T-student. En este cuadro tenemos una visión general de todas las posibilidades, cuando intentamos relacionar 2 variables. Por ejemplo, la parte de dentro sería relacionar una variable cualitativa con una cuantitativa. En ese caso tenemos que distinguir que la variable cualitativa tenga 2 categorías o tenga más de 2 categorías. Es lo que hablábamos de 2 poblaciones o más de 2 poblaciones. Centrémonos aquí, por ejemplo, en 2 poblaciones. A su vez, tendremos que distinguir si esas 2 poblaciones son independientes o son apareadas. ¿Qué significa independientes o apareadas? Por ejemplo, si quiero comparar la edad entre hombres y mujeres, las 2 muestras o las 2 poblaciones son independientes, hombres y mujeres. Si yo quiero comparar el colesterol que hay antes y después de los tratamientos y lo mido en los mismos pacientes, en este caso serían muestras apareadas. Una vez que hemos decidido en qué situación nos encontramos, habrá que ver si la variable cuantitativa que estamos analizando sigue una distribución normal o gaussiana o es una variable que no sigue una distribución normal o bien ordinal. Entonces, dependiendo de cada situación, tendremos lo que llamamos los test paramétricos, que son los que se asume que la variable sigue una distribución normal, o los no paramétricos. Por ejemplo, en el caso de 2 poblaciones independientes, en el caso de que la variable fuera una distribución normal, sería la T-student para datos independientes, y si es el caso del no paramétrico, tendríamos que hacer uso del test Mann-Whitney. Si la distribución, si las muestras son apareadas, tendríamos la T-student para muestras apareadas o el test no paramétrico de Wilcoxon. Cuando tenemos más de 2 poblaciones, en el caso de muestras independientes, tendríamos el ANOVA o Kruskal-Wallis, y en el caso de apareadas, ANOVA de medidas repetidas o el test exacto, el test de Friedman, perdón. Tanto en el caso de la T-student como en el ANOVA, tendríamos que comprobar previamente si las varianzas que tenemos implicadas, aquí 2 varianzas y aquí K varianzas, son similares o no.
y en el caso en que rechacemos la igualdad de las varianzas, tendríamos que coger o seleccionar la t-student con los grados de Welch, los grados de libertad de Welch, o bien en el caso de la NOVA con la f de Welch. Lo que tenemos aquí en rojo serían cuando relacionamos dos variables cuantitativas, una cuantitativa con otra cuantitativa. En el caso en que la distribución de las variables sea normal, tendríamos la correlación de Pearson y la regresión, y en el caso de que la variable fuese ordinal, tendríamos la correlación de Spearman. Cuando relacionamos dos variables cualitativas, una cualitativa con otra cualitativa, que sería esta última columna, en el caso de que fueran independientes, siempre vamos a terminar en una G cuadrado. En el caso en que las variables sean dicotómicas, que sean tablas cuadradas 2 por 2, y el número de observaciones que tuviéramos fuera pequeño, podríamos utilizar el test exacto de Fisher. En el caso en que sean apareadas, pues cuando hay dos poblaciones sería el test de McNemar, y en el caso de que sean más de dos, tendríamos el test de Cochrane. Muchas gracias.